Venimos de las estrellas y viajamos por las estrellas. Un viaje maravilloso. Un viaje que se llama la vida misma. Estábamos metidos en esta nave que navega alrededor del sistema solar, que es la Tierra, y estamos metidos en un sistema solar que navega alrededor de la galaxia. Y nosotros aquí montados en un transcurso de tiempo, porque así es la vida. La vida, alguien la describió alguna vez como un viaje en un tren, en donde ya estaban nuestros padres cuando nosotros llegamos, nos montamos, íbamos caminando estaciones, y de pronto en una estación se monta alguien más y resulta que es un hermanito que tenías que venir, y te van llegando los primos y seguís en ese viaje. Pero de pronto también en las estaciones se tienen que empezar a bajar otras personas. Y de pronto se tienen que bajar tus tíos, o se baja una persona querida o un amigo, se bajan tus papás. Y tú sigues ese viaje hasta que un día te tienes que bajar tú mismo y ya dejaste a tus hijos. Y esa es la vida, es un viaje permanente. Y en ese viaje maravilloso de la vida, me pone muy emocionado este tema, aparecen unos ángeles hermosos, hermosos. Yo ahorita hablaba sobre este tema con Edison y le decía, definitivamente los primeros ángeles que yo conocí fueron mi papá y mi mamá, ¿cierto? Me acompañaron desde pequeño, cuando no tenía la más mínima conciencia de nada, me cuidaban, me dormían, me alimentaban. Y así ha sido desde siempre. Estamos llenos de ángeles, por favor hagan conciencia de eso. Hay ángeles que ustedes no se alcancen a imaginar que son ángeles. Y no necesariamente en el concepto de que tengan 4 o 6 alas. Son personas que están ahí, tal vez el Señor que está en la esquina. Tal vez él mismo no sabe que es un ángel en tu vida. Así que el tema es apasionante porque vamos a hablar de otros ángeles que sí son que se manifiestan de otra manera. Pero yo quería hacer esta acotación porque me parece importantísimo que hagamos conciencia de que tenemos miles de ángeles alrededor. Iván, este programa es muy interesante. Vamos a tratarlo de una forma muy seria con una persona muy seria que se llama Isabel Goyeneche. Isabel Goyeneche ha participado en infinidad de programas, incluso es editor del periódico Que Hubo, de aquí de Medellín, del horóscopo. Es una persona que ha ayudado mucho a mucha gente en todos estos temas de angeología, es sanador espiritual y ha participado también en programas como ellos están aquí en History Channel, en RCN, ha participado en programas de La Mega y en infinidad de programas de televisión. De manera que vamos a darle la bienvenida a Isabel Goyeneche. Un saludo muy especial al programa Viaje a las Estrellas, a su director Iván Obando y a Edison Flores. En este viaje por las estrellas que hacemos todos los seres humanos, cuando nos sentamos a estudiar la mitología y a entender de dónde vienen los ángeles, pues indudablemente el primer referente de dónde vienen los ángeles lo encontramos en el libro de Enoc, porque en el libro de Enoc que fue abducido, fue el primero que menciona a los ángeles, los arcángeles, los querubines, los serafines, nos dice dónde estaba el cielo, nos dice dónde estaba el infierno, en fin. Y pues hay unos ángeles supremamente conocidos como el ángel Gabriel, el ángel Miguel, el ángel Rafael, cada uno con una connotación, y son deidades que tienen en ese espectro, digamos, de lo que es la mitología sumeria y en parte también nuestra religión. Son deidades que están sentados al lado del Todopoderoso de nuestro Dios. No, y lo que vamos a entender hoy con Isabel es que el arcángel Miguel, por ejemplo, no es un simple ángel. O sea, es un cosmocrator, es un arcángel muy poderoso. Total. Por eso el nombre de Miguel es ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? O también que todos, algo así, todos contra mí. O sea, que si todos están contra mí, algo así. Es un arcángel que es como decir el ministro de Defensa. Sí, así es. Entonces, que Isabel Goyeneche nos hable de este misterio del arcángel Miguel. Cuando hablamos de esta energía del arcángel Miguel, existe de pronto muchas corrientes espirituales que tienen que ver con él, pero hay que ser muy claros en desde qué visión se está viendo al arcángel Miguel. La
religión o las 3 religiones monoteístas más grandes de la historia, que es el judaísmo, el cristianismo y el islam, contemplan esta figura del arcángel Miguel como uno de los ángeles más poderosos y que han tenido mayor influencia dentro de la humanidad. Pero la angeología, hay que tener en cuenta que hay una angeología cristiana, que es la que más ha tenido difusión a nivel mundial, y para la que al arcángel Miguel es el guerrero espiritual, el custodio de toda la iglesia a nivel universal, y este ser que nos protege, nos guía y lucha contra todas las energías demoníacas o energías oscuras del planeta. Esa es la imagen como que más conocemos del arcángel Miguel. Sin embargo, como energía, este arcángel encierra muchísimo más poder de energía que nos ayuda a nosotros, no solamente al ser humano, sino al planeta como tal. En este ejercicio de entender la vida, la muerte, nuestro planeta, nuestra existencia, siempre hemos creído que existen sitios dentro de este planeta que tienen definitivamente características energéticas y espirituales contundentes. Yo particularmente he tenido la oportunidad de estar en Éfesos, por ejemplo, que es el lugar donde la Virgen María subió al cielo. No les podría decir lo que uno siente, la paz tan maravillosa. Estaba en Fátima también. Y, son sitios que definitivamente tienen una energía maravillosa. Cuando vas a Israel. El Mont Saint-Michel. El Mont Saint-Michel. Wow, son sitios espectaculares. Pero hay un concepto que es la línea sacra, que son sitios que se han determinado donde ha aparecido el arcángel Miguel y son sitios donde él muestra su función específica de ser el protector. Son sitios muy icónicos porque cada sitio viene desde tiempos atrás, tiempos antes de Cristo, pero el arcángel Miguel empezó a aparecer después de Cristo. Empezó a aparecer en estos sitios y lo que nos han contado es de que allí surgieron grandes batallas. La batalla de los Velas, batallas con grandes jerarquías batallas oscuras, espirituales. Batallas espirituales. Casi que escritas más en la última parte de la Biblia, en la, ¿cómo se llama? El Apocalipsis. Recuerda, Iván, que el planeta Tierra siempre nos han hablado de un fin del mundo, ¿cierto? Entonces, el Armagedón. El Armagedón. Siempre nos han hablado de que el mundo se va a acabar, pero esto no viene de la Biblia, sino de diferentes culturas. ¿Pero por qué? Porque el mundo siempre ha estado amenazado por todos los gobernantes que han surgido desde la antigüedad. Todos esos gobernantes han querido destruir por medio de guerras la humanidad. Es decir, como las caricaturas, ¿te acordás de las caricaturas? Calimán y todo eso, que siempre surgía el ser oscuro que decía que se iba a quedar con todo, iba a destruir la humanidad para él poder gobernar. Tienen siempre ese pensamiento, destruirlo todo para gobernar en el caos. Así como la película El Señor de los Anillos, como todas las películas que nos muestran esas sagas. Hay que crear el sueño, hay que crear la tragedia, hay que resolver el sueño, hay que resolver la tragedia, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que el arcángel Miguel es uno de los arcángeles que ha creado un escudo protector para el planeta Tierra. Okay. Porque siempre se ha dicho que es un arcángel que está de la mano de Cristo, de la mano de la Virgen María, y que nos siempre ha protegido este planeta Tierra de todo el embate de la oscuridad o de todas esas intenciones siniestras y ocultas de muchos gobernantes que han nacido desde tiempos inmemoriales aquí. Total. Hay una cosa que quisiera como anotar acá, pues obviamente sin desviarnos del tema, pero ahorita que hablamos del Armagedón, no sé si las personas tengan claro que el Armagedón es un valle que queda en Israel, ¿no es cierto? Y se supone que ese valle, que existe, realmente existe, es el valle donde se va a dar la batalla final, ¿no es cierto? La batalla final del Apocalipsis. Y por eso ahora que estamos en este conflicto con los palestinos y con todo eso, se reviven mucho esos temas de que, hombre, cuando uno empieza a ver que se empiezan a sumar países y esto y lo otro, uno dice, ¿será que es que llegó el Armagedón? Porque finalmente el Armagedón tiene que darse, es en ese valle de Israel. Entonces,
Ahí es donde, bueno, volviendo al tema del arcángel, es donde llegan los jinetes del Apocalipsis, es donde se da la batalla final. Qué curioso, ¿no? Y primero las batallas son espirituales. Y dependiendo de esas batallas espirituales es donde se dan las batallas físicas. Exactamente, o sea que ni siquiera podemos realmente descifrar si esa batalla podría llegar a ser una batalla física, puede ser una batalla espiritual, puede que ya haya pasado, puede que esté pasando. Ese es lo complejo de entender el mundo en estas dimensiones que no son las dimensiones en las que nosotros estamos acostumbrados a vivir, pero que las intuimos y que realmente nos pueden afectar nuestra existencia. Esta línea sacra, como bien lo dices, es una línea de 7 puntos, el 7 también, dentro de la historia, dentro de la geometría sagrada, es un número de poder para la parte esotérica, espiritual y energética. El 7 representa una energía poderosa tanto en nuestro centro, recordemos que tenemos 7 chakras, son 7 días de la semana, son 7 arcángeles principales, etcétera, etcétera. Entonces, este número ya nos está dando una visión de lo que posiblemente genera esta conexión de estos 7 puntos donde aparentemente existe esta aparición del Arcángel Miguel. Tenemos que tener en cuenta que las apariciones de esta línea sacra, como se le llama, o la espada de Miguel, que también se le conoce de ese nombre, estas apariciones fueron dadas después de Cristo, ¿cierto? O sea, el año 490, en el 1200, en el 1500. Por lo tanto, nosotros ya teníamos una imagen y una representación tanto del Arcángel Miguel o lo que es y representa para el ser humano, así como la forma representativa en imagen holográfica de lo que es él, ¿cierto? Esto es importante, ¿por qué? Porque no es que no hayan existido otras apariciones de esta energía antes o en la antigüedad. Simplemente no le dábamos el nombre del Arcángel Miguel porque hasta con el cristianismo, con la aparición de esta investigación de Dionisio Areopagita, que fue quien nos hizo esa jerarquía angelical, quien nos puso la caracterización para el ser humano de lo que son los ángeles, pues ya tenemos una visión. Es igual que las apariciones marianas, ¿sí? Las apariciones marianas se les da el nombre de acuerdo a lo que nosotros creemos que es la Virgen María, pero pueden ser apariciones de otro tipo de seres extraterrestres que también son mensajeros o son ángeles. Recuerden que la palabra ángel es simplemente mensajero, es un mensajero de esta energía poderosa creadora universal. Entonces, estas apariciones que fueron después de Cristo, muy seguramente lo que nos están dando a entender es efectivamente esta energía de protección que debe tener el planeta. Recordemos que todos somos energía y el planeta también tiene energía. Nosotros funcionamos como un toroide, una energía toroidal. El planeta también la tiene esta red de energía de protección alrededor. Entonces, esta línea sacra que nos une estos 7 puntos son unas líneas o unos 7 puntos de poder que representan lo que San Miguel Arcángel o el Arcángel Miguel representan para nosotros. Poder, protección, ayuda, fuerza, justicia. Eso es lo que a nivel energético puede estar representando en el planeta. Bueno, definitivamente en el Nuevo Testamento, hablamos de que en el Antiguo Testamento pues, se mencionaron ángeles, por supuesto, la presencia de Dios como tal, pero en el Nuevo Testamento también aparecen los ángeles y muy particularmente en la vida de María, ¿no? La Anunciación es un tema fundamental. Y hay una cosa que es simpática, y es que en las películas que yo he visto, siempre Miguel y Gabriel andan juntos, como un par de parceros, pues como quien dicen, venga, estamos en tal parte, pero vaya, cuenta el cuento usted. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Miguel? Miguel, ¿por qué lo asociamos a la vida de Jesús y María? Bueno, primero que todo, desde la antigüedad al Arcángel Miguel se le ha llamado el Hijo de Dios. Entonces se supone que el Arcángel Miguel espiritualmente como arcángel, como ese ser poderoso de luz, como un cosmocrator, como un ser Dios,
fue quien ayudó a Jesús en todo su proceso físico. Ok. O sea, fue quien, es decir, Jesús, en la antigüedad eran como 30 o 40 latigazos. A Jesús le dieron 130 o 150 latigazos. O sea, con Jesús... Las estadísticas se rompieron. O sea, se rompieron totalmente. Lo mismo que esos con él. 40 días que estuvo en el desierto, ¿no? Pero físicamente el cuerpo de él no hubiese sido capaz de resistir si no hubiese existido la fuerza del arcángel Miguel, que era como un padre en esos momentos para él, porque el arcángel Miguel es uno de los creadores de este universo material, desde el universo donde él vive. Obviamente hay una jerarquía superior a él. Eso es lo que he estudiado y nos cuentan, pero que el arcángel Miguel fue carne y sangre con Jesús. O sea, vivió esos 3 últimos años de la vida junto a él. Por eso hay una simbiosis entre el ser del arcángel Miguel y el ser de Jesús. O sea, hay una fusión. Que podría decirse como arcángel Miguel, hijo de Dios en lo espiritual, Jesús, hijo de Dios en la carne. Eso, por eso hijo interesante. de Dios. Teológicamente me imagino que muchos estarán diciendo, uy, ¿qué están diciendo estos señores? Pero interesante, es una posibilidad. Por eso hay 2 postulados de él. Él decía hijo de Dios y hijo de hombre. 1. 2. Cuando él iba a morir, dijo, Padre, ¿por qué me habéis abandonado? Es cuando se le desprende esa entidad poderosa que lo tenía ahí, era para protegerlo. Era como el escudo. Era como el escudo, ¿cierto? El escudo protector. Que es lo que es Miguel, es el escudo protector. Que es el escudo. Pero también a Miguel, en otras culturas se le ha llamado un cosmocrator, un padre creador también de planetas y universos. Wow. Por eso también se le dice padre. Entonces, mira que aquí desde lo teológico, en el entendiendo el universo como tal, no el planeta Tierra, sino el universo, el arcángel Miguel sería un padre para este universo material. Interesante. Tiene que ver mucho con la forma como la religión nos ha mostrado de quién para la religión católica es el arcángel Miguel y la posición que tenía dentro de esta jerarquía. Siempre se habló que estaba el Dios Supremo y a la derecha del Padre estaba Miguel Arcángel y a la izquierda estaba Lucifer, o la luz de la mañana, o el Lucifero de la mañana, que es quien dentro de la historia católica nos han mostrado como esta guerra que hubo entre el bien y el mal. Entonces la posición que está de Miguel a la derecha del Padre le da digamos que la jerarquía de ser uno de los más poderosos ángeles dentro de esta energía celestial. Por lo tanto, uno de los principales, tanto para protección, miren, cuando hablamos de representación del arcángel Miguel, lo ponemos con ciertas características. Estas características a veces las vemos un poco banales o no le prestamos atención, pero cada detalle de lo que Miguel Arcángel tiene representa lo que en esencia es su energía. Recordemos que ellos no tienen cuerpo, ellos son pura energía, pero la espada representa algo, su casco representa algo, el escudo representa algo, y esta es la fuerza más poderosa que tiene él. ¿Por qué al lado de María y al lado de Jesús? Porque Jesús, como uno de los más grandes profetas de amor que Dios nos envió al planeta, está conectado con esta otra fuerza que es Miguel Arcángel y con María, que fue quien prestó en este planeta su vientre para que viniera este profeta a entregarnos el amor de Dios. Y Miguel está para dar y representar el amor de Dios en justicia, por eso tiene la balanza, en fuerza, por eso tiene su espada, y en protección, por eso tiene su casco. Dentro de los postulados que hemos hecho en programas anteriores y ahora que mencionabas el tema de la astrología, hombre, la astrología definitivamente es una ciencia que se puede tomar o de una manera hecha por un charlatán, porque hay mucho charlatán en el tema de la astrología,
pues una ciencia muy exacta, porque definitivamente la ubicación de los planetas dentro del universo, la masa, su velocidad, es como cuando nosotros nos metemos a bailar a una fiesta o a caminar por la calle. Ojo, si yo camino por la calle pero no hago conciencia de que hay otras personas caminando, ¿no es cierto?, me voy a chocar contra todo el mundo, ¿cierto? Entonces, digamos que el solo hecho de caminar por la calle y no chocarnos, esta capacidad que tenemos de movernos para un lado, es una ciencia como tal. Y lo mismo pasa cuando tú haces el ejercicio de que estamos en un universo lleno de millones de estrellas, de millones de planetas, de millones de lunas, de millones de asteroides. Cada posición de cada planeta nos afecta de alguna manera. Es decir, tu posición no me permite a mí pasar derecho hacia allá igual. Entonces tenemos que convivir en este espacio y en eso está la astrología completamente ligada. Esto lo digo, ¿por qué? Porque hay muchos postulados desde Egipto, desde Perú, desde México, desde muchas culturas que hablan de que la Tierra, al ir avanzando en este viaje por las estrellas, es susceptible de caer en fuerzas de gravitación de X o Y manera o poder recibir en un momento dado información, rayos gamma, tormentas solares. Es decir, cada que hacemos un movimiento en este viaje, estamos listos. Es como cuando salimos a la calle, nos puede llover o nos puede dar el sol. Pero lo que hablan es de que últimamente, en los últimos años, y ahí me vuelvo yo al tema de los egipcios, que dicen los egipcios y los mayas también, que terminamos la era de Piscis y que entramos en la era de Acuario. Y cuando entramos en la era de Acuario, cuando terminamos una era, siempre el final es tormentoso, lo mismo que el principio, pero después se va como tranquilizando. Y eso habla de que la frecuencia de los seres humanos en la Tierra, nuestra carga, nuestra capacidad de recibir el universo, cambia. Entonces hablan de que tenemos en este momento, estamos entrando en una frecuencia mejor. Tal vez esa frecuencia nos ayude a entendernos más y no destruyamos nuestro planeta, ¿no? Y hay una apertura que nos hablan de que muchas personas están recibiendo mensajes, se están empezando a contactar con sus guías, con sus ángeles, en fin. Y esto pues nos lo va a contar Isabel Goyeneche. La conexión que han tenido los ángeles con la humanidad ha existido desde siempre. Nosotros, los seres humanos, le habíamos dado diferentes nombres a estos seres y dentro de la historia de todas las culturas antiguas han existido estos seres alados que han venido a traernos información, a traernos ayuda, a ayudarnos en nuestra evolución en todo el sentido. Pero estos seres alados, pues dependiendo, obviamente, la cultura y dependiendo la tradición, se le daban otro tipo de nombres. Los ángeles, como seres alados espirituales cercanos a Dios, con esta jerarquía, pues son muy recientes, como con esa figura. Y por eso es que, de alguna manera, nosotros nos hemos volcado más a recibir esa información. Recuerden que en las culturas antiguas existía mucho hermetismo. En la misma Iglesia Católica, antes la Biblia no se permitía que todo el mundo tuviera acceso a la lectura de este libro sagrado, solamente los sacerdotes podían acceder a esta información. Y así con muchísima información a nivel histórico. De los años 90 hacia acá, lo que ha sucedido es que ha habido una apertura en la energía del planeta mucho más grande, que ha permitido que se empiece a caer como ese velo respecto a la información y estamos en una transición planetaria, energética, que permite que tengamos una apertura de conciencia que nos ayude a tener esa conexión con estos otros seres, no solamente con los ángeles, sino miren ustedes cómo se ha visto incrementado las visiones o los avistamientos de fenómenos paranormales, avistamientos de ovnis, avistamientos de ángeles, etcétera, etcétera. Este mundo que lo llamamos espiritual porque no tiene cuerpo, no es material,
se está abriendo mucho más y es por esta transición planetaria y energética que existe. Y por eso tenemos más conexión, tanto con los ángeles, con los extraterrestres, con los intraterrenos, los seres de la naturaleza y todos estos seres que son interdimensionales o que están en otros planos dimensionales diferentes al nuestro. Si nos sentamos a ver la literatura sobre los acontecimientos de las diferentes culturas con ángeles, pues vemos ¿cómo podría decirlo uno ahí? Unas apariciones directas, unos seres lumínicos. Es decir, uno cómo se imagina, por ejemplo, el encuentro de la Anunciación que tuvo la Virgen María, o después el encuentro que tuvo San José. ¿Cómo se imagina uno eso? Entonces se encontraron con un ser común y corriente, o son seres lumínicos, o los ángeles nos hablan a través de una voz, como por ejemplo, en un momento dado escuchó Noé la voz de Dios que le hablaba, o simplemente los ángeles se nos presentan, y esta me gusta mucho, como cualquier ciudadano de parroquia. Simplemente, yo estoy aquí, tú tienes una necesidad, me hablas de un tema, y yo por alguna razón, sin ser muy versado en el tema, te doy la información que tú necesitas. Y puede que en ese momento me haya habitado un ángel para darte esa información y después se fue. ¿Cómo se comunican los ángeles con nosotros? Y es que visto de la siguiente manera también, Dios nos hablan que es inconmensurable. Y lo que no hemos podido entender, digamos, en cierto sentido, es de que Dios habita en cada ser humano. O sea, todos tenemos una parte oscura, pero también tenemos una esencia de ese gran océano o ese gran universo que es Dios. Nadie es Dios, pero todos juntos somos Dios. Todos juntos somos Dios, porque todos tenemos una partícula, una chispa divina de ese gran océano, de ese absoluto o de Dios como tal. Y en una gota de agua está toda el agua. Ahí está todo el agua. Nosotros hemos estado acostumbrados a ver a Dios como un ser barbado, sentado pues en el trono celestial, juzgando. No, pero lo que no hemos podido entender es que todos somos Dios. He ahí lo grande de Dios y que hay un universo inmenso, inconmensurable, habitado, pero que no solo también es un universo físico, sino que hay diferentes dimensiones donde también habitan seres. O sea, entonces Dios es más grande de lo que nosotros nos imaginamos. Sí, porque nosotros nos imaginamos las cosas físicas, pero las cosas espirituales ni no las siquiera imaginamos. Las alcanzamos a concebir. Y ahí es donde uno se pregunta, ¿cómo realmente son los ángeles? ¿Son así como los describen en la Biblia? ¿O los ángeles simplemente son seres que están por ahí, que nosotros no sabemos? Y la pregunta es, ¿saben ellos mismos que son ángeles? ¿O simplemente están siendo poseídos? ¿Qué tema tan interesante? Ángeles están concebidos como emanaciones de energía celestial divina. Eso es un ángel. Tenemos la concepción a veces errada de que nosotros, los seres humanos, cuando fallecemos nos convertimos automáticamente en ángeles, o tenemos esta expresión que utilizamos de mi mamá falleció y es mi ángel y este es mi ángel, pero es una expresión por lo que representa. O sea, si mi madre o mi hijo falleció y está en otro plano, es mi ángel porque es mi mensajero con ese plano dimensional, mas no como esencia del ángel. La esencia del ángel como energía o emanación de energía divina es eso, es una emanación de energía. No tiene cuerpo, no tiene forma. La forma que les damos a los ángeles es por lo que representan y por lo que en esencia brindan. Por lo tanto, la forma de comunicación de esta energía con nosotros es eso, por medio de la energía. Nosotros somos un termómetro energético y nuestra energía se convierte en materia, se convierte en pensamientos, se convierte en sensaciones, se convierte en la parte onírica o sueños. Por lo tanto, los ángeles se comunican con nosotros por sueños, si tengo la apertura de conciencia de realizar viajes astrales conscientes, en este plano todavía es mucho más vívida la experiencia con estos seres. Por medio de sensaciones o percepciones, todos hemos tenido esta comunicación y es cuando vamos a veces a sitios oscuros o de peligro y se nos acelera el corazón o sentimos que se nos eriza la piel o sentimos una voz muy adentro que nos dice no cruce por aquí, no vaya por allá.
Esa es la forma como los ángeles se comunican con nosotros, de manera onírica, por sueños, por sensaciones, por percepciones, de manera imaginativa, o sea, por meditación. La meditación trabaja la imaginación, no es la imaginación de forma creativa, de que yo voy a crear a este ser, pero la imaginación lo que me permite es que por medio de la telepatía lleguen estos mensajes de estos seres a mi vida y poder tener esa conexión. Hombre, Edison, este tema de los ángeles caídos es un tema muy complejo. Yo tengo como una confusión. Por un lado, cuando estudio la mitología sumeria y encuentro que Anún, que era el rey de Anunnakis, tuvo en su momento un hermano con cual tuvo una disputa. Ese hermano terminó llegando a la Tierra. Según la mitología sumeria, fue él quien descubrió la Tierra, quien descubrió el oro. Después sus sobrinos, porque era hermano de Anún. Después sus sobrinos fueron los que hicieron la civilización de la Tierra, que son Enki, Enlil y Ea. Y finalmente este hermano de Anún, o sea, el tío de Enki, Enlil y Ea, va a Marte, porque en Marte se supone que se podía llevar el oro hasta Marte, y desde Marte, que era una gravedad mucho menor, se podían sacar unas naves mucho más grandes. Entonces allí él monta como una base espacial, ¿no es cierto?, con un general, y allá llegan una cantidad de Anunnakis, pero una visita que hace Anún a la Tierra, ¿no es cierto?, en donde había unos problemas porque un hijo de Enki, que era Marduk, se quería apoderar de la Tierra. Anún viene a la Tierra, reconoce en Enki un ser supremo, pero en ese momento vienen muchos seres que estaban en Marte, Anunnakis, que nunca habían podido entrar. Esos seres llegan a la Tierra y ven las mujeres. Estamos hablando de seres que veían 2 metros con 20, no sé, 3 metros. Ven mujeres de 1,80, mujeres de 1,60. Bueno, se enamoran de estas mujeres y se vuelan. Y hay unos nombres descritos con unos nombres muy parecidos a los de la Biblia: Samuel, Ezequiel, etc. Vienen a la Tierra, tienen relaciones con las mujeres, pero más allá de tener relaciones, le entregan el conocimiento a las mujeres, el conocimiento sobre la medicina, el conocimiento sobre la agricultura, el conocimiento sobre la filosofía. Le entregan conocimiento, cosa que no querían que tuvieran los seres humanos, porque los seres humanos habían sido hechos para ser simplemente unos obreros. Al tener ellos hijos con estos seres humanos, estos hijos los llaman los neftalines, ¿no es cierto?, que son ya mezcla de lo uno y de lo otro. Y eso, según la mitología sumeria, son los ángeles caídos. Según la mitología sumeria, que si la llevamos a la Biblia, entonces nosotros decimos, vení, entonces, ¿cómo es el tema? ¿Esto es espiritual? Pues ya por el otro lado, cuando te sientas a ver los libros, por ejemplo, de Luz Estela Obando, mi hermana, que son unos libros maravillosos sobre los libros acásicos, sobre los registros del universo, hablan de unos ángeles caídos, pero es en una guerra espiritual, en donde estos ángeles, donde Dios creador, ¿no es cierto?, que crea un primer ser que se llamaba Sofía, que era el conocimiento, y luego empieza desde ahí a crear el universo, empiezan a crear estos personajes, y desde ahí empiezan unos ángeles, los primeros ángeles, los superpoderosos, que tienen, y particularmente el Lucifer, ¿no es cierto?, tiene una envidia muy grande y se revela ante Dios. Entonces hablan de esos ángeles caídos. Entonces hay como 2 momentos que a mí me ponen muy confuso. No sé quién es el ángel caído. Lo que pasa es que han habido diferentes momentos en la historia de la humanidad, miles de años. Uno de los momentos es lo descrito en el libro de Enoc y también en el Génesis, donde bajan estos 40 seres comandados por Azazel y Senyaz. Bajan 40 seres en concordancia con el libro de los sumerios, de los Anunnaki. Se acuestan con las mujeres de los hombres y tienen los héroes de antaño, o sea, los Nefilín, que eran unos gigantes que muchos autores, muchas personas lo identifican con la Atlántida, que eran híbridos extraterrestres. Pero ahí quiero hacer una aclaración. Sí. Si partimos de eso, estaríamos partiendo de que Anún era Dios. Yo eso no lo creo. Eso, por eso, o sea, son diferentes. Para mí es una civilización que entra y obviamente lo ven como una especie de Dios,
porque finalmente lo ven como una especie de Dios, porque tiene conocimiento y porque tiene cosas que no tenemos. Y hablan de esos ángeles caídos porque simplemente lo que no pueden de explicar lo llevan a la teología. Eso. O sea, lo que quieren explicar ellos, que ellos llegaron a la tierra, o sea, cayeron de donde estaban, pero quedaron acá amarrados a esas mujeres. Exacto. En la parte sensual, en la parte sexual, en la parte de los instintos. Entonces perdieron sus facultades y les tocó quedarse aquí procreando. Correcto. ¿Cierto? Eso es lo y que esos podrían es. ser unos ángeles Eso. caídos. Ahora, una guerra espacial, Anterior. que esa la describe Juan el Bautista, donde dice, hay guerra en los cielos de altas jerarquías espirituales. Exacto. ¿Cierto? ¿Por qué? Y esa es antes de la tierra, antes de Nibiru, antes de todo. Con este ángel Luzbel, con este arcángel Luzbel, que se reveló totalmente. ¿Por qué? Porque se creía tan poderoso como Dios. Se creía tan poderoso como Dios. Y parte de esa revelación, entre otras cosas, fue el futuro de este planeta Tierra. Porque aquí era donde iban a nacer los seres más poderosos que él. Es decir, cuando tú creas un laboratorio y dices, ¿cómo así que allí en ese barrio tan humilde vas a crear un superior que yo? ¿Cierto? Más o menos esa fue la guerra de los Pero ángeles. mire, esto no deja de ser fascinante, por un lado a mí me encanta, pero para mí el Apocalipsis, pues guardando el respeto que se merece pues por ser un libro de la Biblia, pero para mí es como si estuviera leyendo el libro de la Guerra de las Galaxias. O sea, no logro entender de qué va el tema. Los ángeles caídos o estas energías que se les han denominado demonios o energías demoníacas, también es una connotación que se le dio en el siglo XVI a estos seres que desde las culturas antiguas también han existido y se les denominaban demonios por la palabra daemon, y daemon realmente significa es genio. Entonces, a estos seres interdimensionales que se aparecían y cumplían los deseos de los seres humanos, eran genios. Miren, en las culturas orientales, árabes y todos, estos genios se pensaban más hacia la parte de los elementos o los elementales. Por lo tanto, los genios o demonios eran llamados a todos los seres interdimensionales que custodiaban la naturaleza. Se habla del fuego, la tierra, el aire y el agua, y los seres que custodiaban estos elementos se les denominaban daemon. Y de allí viene la palabra demonio, y la palabra demonio es simplemente que el que genera o da deseos al ser humano sin medir si son buenos, si son malos, simplemente concede estos deseos. La clasificación de estos demonios, que se dice que son 72, es porque de alguna forma, al haber un estudio en la angeología o ángeles de luz, de acuerdo a la cábala judía, se denominaron 72 seres o 72 combinaciones de energía, de emanación, que son positivas. Esto lo dio Dionisio Areopagita dentro de su jerarquía, que son los 9 coros jerárquicos, desde los ángeles, arcángeles, principados, virtudes, potestades, dominaciones, querubines, serafines y tronos. Estos 9, así como es arriba, dice una ley del Kybalión, es abajo. Por lo tanto, si la pirámide hacia arriba en seres de luz está en esta jerarquía, debe existir una jerarquía hacia abajo y hacia los seres de oscuridad. Por lo tanto, otro personaje hizo la clasificación jerárquica de los demonios. Por eso también se habla que hay príncipes de los demonios, que hay dominaciones de los demonios, que hay potestades en los demonios. Estas energías demoníacas, más que igual seres físicos existentes, son emanaciones de energía negativa. ¿Listo? Entonces no es tanto el ser, el diablo, el demonio que existe de manera física y está haciéndole daño al ser humano, sino que es más bien esta energía de emanación de maldad que ha existido en el ser humano desde su creación. Por lo tanto, se le podrían considerar como egregores
creaciones de nuestra energía colectiva hacia ese fenómeno. Por eso se consideran dentro de la iglesia demonios a la envidia, al odio, a la rabia, a la ira, a la gula, y son los demonios primarios. Son energías que generan ese daño al ser humano. La posesión demoníaca de la que hablas es otro tema, que son otros seres que se consideran esbirros de los demonios o seguidores de estas energías negativas, y son los que pueden generar esa afectación en el ser humano. Hombre, volvemos a cuestionarnos el tema de nuestro viaje por esta vida, por este viaje por las estrellas, porque finalmente nos hemos llenado nuestra vida de información que a veces no nos corresponde. Digamos que tenemos temores falsos, lo que vos decías, muchas cosas que nos imaginamos que nos generan estrés, pero que realmente no existen, o cosas que sí existen, pero que no nos las imaginamos. ¿Por qué digo esto? Porque finalmente nosotros somos una entidad física y espiritual e intelectual. Y como entidad física, espiritual e intelectual, así como la Tierra se desplaza, nosotros al desplazarnos y al crecer y al vivir nuestras circunstancias, vamos recibiendo regalos. Un regalo de vida, son tus padres, tus experiencias, tu colegio. Y además de que recibimos regalos, también tenemos pérdidas, porque finalmente vamos aprendiendo a ganar y aprendiendo a perder. Como dirían por ahí, como dirías tú, de la luz a la sombra, de la sombra a la luz, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos aprendernos, cómo podemos aprender a protegernos de las energías negativas? Esa es la pregunta que cada ser humano debería hacerse, debería estudiar y debería de verdad conocer para poder llevar una vida más feliz. Y en esto, obviamente, pueden entrar los ángeles. Los ángeles nos pueden dar información positiva o negativa. Pero ojo con esto, es que ese mundo espiritual es como una piscina llena de tiburones. Usted se mete a nadar, pero usted no sabe quiénes son delfines y quiénes son tiburones. ¿Cómo podernos proteger de las energías negativas? Y es muy importante esa protección. Isabel nos va a hablar de cómo la humanidad se puede proteger. Porque hay una situación, Iván, hay una situación muy importante. Una cosa es la persona buena, ¿cierto? La persona buena sufre muchas veces muchos ataques psíquicos, muchos ataques espirituales e incluso físicos. La persona que está en la maldad no recibe ataques. Ya. Pues, o sea, porque ya fue vulnerado. Ya fue vulnerado. Entonces, ¿cómo se puede proteger? Por ejemplo, en mi caso particular, yo me protejo con una medalla de San Benito, pero no es la medalla, es la fe que yo le tenga a la medalla, ¿cierto? Es la fe que yo le coloque al objeto como protección. Otras personas se cubren con cuarzos, otras personas con diferentes situaciones, con un Cristo, ¿cierto? Pero es muy importante esa protección. Ya en las casas también, las casas deberíamos protegerlas con algunos elementos, 4 elementos. Pero entonces que Isabel nos explique mejor las protecciones que deberíamos tener. Eso depende mucho de la fuerza espiritual que tú tienes. ¿Qué es la fuerza espiritual? La fe. ¿Hacia dónde está redirigida tu fe? Yo no le puedo decir a un católico que se proteja con un cuarzo si no cree en la fuerza de los elementos o en la fuerza de las piedras. Entonces, la manera más grande de protección es la fe, o sea, la fuerza espiritual. ¿Hacia dónde está redirigida mi fe? Si yo soy católico, católica, mi fe está redirigida en la Trinidad, ¿cierto? Padre, Padre, Hijo, Padre, Espíritu Santo, la Virgen y los ángeles. Por lo tanto, funciona perfectamente una cruz, un crucifijo, la cruz de San Benito, la medalla de San Benito, ¿sí? Si yo soy más de lo que consideramos y mal se llama los paganos, que no van dirigidos hacia la Iglesia Católica, sino que creen en la naturaleza, en la fuerza y la energía como tal, como creación y como fuerza de magia.
Perfectamente un pentagrama, o sea, una estrella de 5 puntas que representa mi microcosmos. Nosotros somos estrellitas de 5 puntas. Tenemos los 4 elementos más el éter, que es la quinta esencia o el quinto elemento. Entonces, un pentagrama consagrado para protección funciona perfectamente. Si somos más de la corriente indular, de la corriente de las 4 fuerzas de la naturaleza, una piedra, una turmalina, un cuarzo, ¿ven? Lo importante es la fe, o sea, la fuerza espiritual que yo le impregne a ese elemento que me permita tener esa protección. Yo como angeóloga, obviamente que trabajo la fuerza de Miguel Arcángel, por muchas razones, vuelvo y le repito, es que el nombre de Miguel Arcángel significa quien como Dios. Y por eso él decía, si yo estoy con Dios, ¿quién contra mí? ¿Ven la fuerza tan grande que tiene esta energía y la vibración de Miguel Arcángel? Entonces, cuando yo pido la intersección o pido la protección de Miguel, no es que venga una figura externa a mí, física, que me proteja con su espada, sino que yo impregno la energía de lo que representa Miguel Arcángel en mi ser. La traigo y la hago parte de mi ser. Traigo ese guerrero que significa Miguel Arcángel, ¿sí? Que es el guerrero, el que defiende de todas fuerzas oscuras. Entonces me impregno de la energía del guerrero de Miguel Arcángel. Me impregno de su luz, de su iluminación para que ilumine mi camino. Me impregno de esa coraza, ese escudo que tiene, que no permite que vengan fuerzas oscuras a atacarme. Me impregno de su casco que representa la invisibilidad. Por eso nosotros decimos que a Miguel Arcángel, cuando vamos por un peligro, le digo, hazme invisible para que mi enemigo no me vea. Ese es el casco de Miguel Arcángel. Me impregno de su escudo, me impregno de su espada, que representa la fuerza, la justicia, la verdad. ¿Ven? Y me impregno, obviamente, de su balanza, que es la justicia y el equilibrio. Eso es lo que se debe trabajar con los ángeles, la esencia y la energía que representa cada ángel y traerla a mi vida para potencializar ese Dios que yo tengo adentro, esa chispita de Dios que tengo aquí adentro. De eso se trata. Estos temas de parapsicología, Edison, son temas de verdad muy antiguos. Pero la documentación, digamos, ya académica en Colombia, pues es más bien pobre, ¿no? Creo que hay otros países donde ya hay una documentación académica mucho más contundente. Bueno, ¿no? aquí la única academia que se ha dedicado a los temas es la Academia Urantia. No hay una universidad pues que se interese, digamos, en estos temas, pero en Francia, por ejemplo, hay una universidad que se llama la Sorbonne de París, que incluyó hace muchos años en sus cátedras de psicología, en la cátedra de parapsicología científica, donde se habla incluso de clarividencia, de telepatía, se habla de desdoblamientos astrales. Pero no solo esta universidad, estaba leyendo recientemente que hay universidades como universidades en Estados Unidos, Universidad de Carolina del Norte, la Universidad de Utrecht en Alemania, y muchas universidades se están empezando a interesar porque muchos científicos ya están hablando de estos fenómenos. El fenómeno de partículas, del entrelazamiento de partículas, que podría ser tema de telepatía, el tema de las dimensiones, el tema del desdoblamiento del alma o el desdoblamiento astral que llamamos. Entonces, científicamente ya hay un interés. Ya está empezando a entrar el tema. Hay un interés. Y hay cámaras especiales hoy en día que están fotografiando el alma. O sea, que no solo somos cuerpo físico, sino que también somos seres energéticos que tenemos cuerpos espirituales. Total. Y si no, para la muestra de lo que puede pasar, miremos la Academia de Harry Potter, que aparentemente es ciencia ficción, pero que puede que no sea tan ciencia ficción. Nosotros, los occidentales, de alguna manera nos han generado esas cristalizaciones que solo existe lo que vemos, ¿sí? Desde la parte muy física. Aunque la física ha avanzado mucho y se ha trabajado mucho en la física cuántica y se ha logrado evidenciar ya con experimentos de manera física, se ha logrado demostrar tanto la existencia, recuerden que antes hablaba solamente de 3 dimensiones y 4 dimensiones.
En este momento ya la física asegura tener evidencia de poder decir existen más de 12 dimensiones comprobadas. El proyecto CERN, que nos habla precisamente de la física cuántica y de cómo se logró evidenciar esta teoría maravillosa de la teoría de cuerdas y de la teoría del todo, que nos habla que efectivamente somos energía, somos cuerdas finitas vibrando en una rata vibratoria diferente, y esa vibración es la que genera la materia que vemos o lo que somos. Entonces, a partir de todas estas experimentaciones y toda esta evolución científica, porque es científica, física y desde la física cuántica, se ha logrado apreciar y aceptar que la energía vibra dentro de nosotros porque somos energía, y la forma como manejemos esa energía puede generar un cambio en nuestra vida. De eso es la magia, precisamente, de eso es la magia. Se ha logrado desvirtuar ese mito que existe y ese tabú sobre que la magia es hechicería, es brujería, todo es oscuridad. Al quitar ese velo de todo este tabú que existía respecto a la misma esencia tanto del planeta como del ser humano, se ha podido como abrir las puertas al estudio de la energía del planeta, la energía del ser humano, cómo confluye eso en mí. Y por eso es que también a nivel de universidades se ha podido abrir muchísimos temas. Aquí en Colombia ha sido un poquito difícil, todavía el hermetismo ha sido un poquito grande, pero miren que ya, por ejemplo, la Universidad Manuela Beltrán habla de carreras sobre la holística, sobre el manejo de terapias alternativas, que antes también eran consideradas un poquito como limitantes. La biodecodificación, se habla de que las enfermedades, la gran mayoría están generadas por nuestras emociones y nuestra inestabilidad espiritual. Entonces yo creo que el camino ya está abierto. Hemos dado pasos muy pequeños, pero yo tengo la fe y la confianza que cada vez más se va a lograr abrir a que esto sea una carrera. Sin embargo, existen educaciones no formales, como las universidades, que están tocando el tema ya aquí. Recordemos que existe la Academia Urantia, que es donde yo trabajo precisamente. Y la Academia Urantia lo que intenta es, por medio de educación no formal, porque no existe, dictar cursos, módulos, talleres sobre todos estos temas para lograr que la gente ya los sienta más suyos y personales y no los vea como tan alejados de su propia realidad. Cuando en los programas pasados hablábamos de la vida después de la muerte, siempre mencionamos el tema del túnel, y tú mencionabas de que las personas que no quieren trascender en el túnel muchas veces se les aparecen los familiares para generarle tranquilidad. Ese es un parámetro que se repite, pero también hay algo interesante, y es que las personas vuelven con unos niveles de conciencia muy importantes, entienden para qué ha sido la vida, qué es lo que les está fallando, y vienen casi que superpoderosa, ¿no? Y no solo eso, viene con facultades de clarividencia, facultades extrasensoriales, de desdoblamiento astral, como si se le despertaran. Toda esa facultad es que todos los seres humanos tenemos, pero se despiertan. Como si se hubieran desbloqueado. Estas experiencias cercanas a la muerte, o cuando se ve el túnel de luz, hay dos parámetros diferentes. Hay uno en el que la gran mayoría de personas que han logrado volver después de un coma o después de una reanimación, que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte, la gran mayoría tienen la misma sensación de ver esta luz o este túnel, ¿sí? La gran mayoría tienen también la sensación que en esa luz los están esperando sus seres o fallecidos familiares o sus espíritus familiares. Para hablar de este tema se tiene que tener en cuenta la creencia en la reencarnación, en que nosotros somos seres álmicos que vamos encarnando sucesivamente dentro de un proceso de evolución espiritual y energética para llegar a otro plano más alto o a otra vibración más alta, ¿sí? Y podemos encarnar tanto en este planeta, que es de esta densidad física, pero si evolucionamos y mejoramos nuestra vibración, nuestro nivel de conciencia, podemos encarnar en otros planetas. Por lo tanto,
cuando tenemos estas experiencias en esta luz o en este otro plano, haz de cuenta, mira, o sea, nosotros estamos conviviendo con diferentes planos dimensionales todo el tiempo. Son como telas, son como telitas pegaditas, ¿sí? Y hay una línea delgada, que es lo que nosotros trabajamos, por ejemplo, en investigación, cuando se dice, se abre un portal de comunicación. Ese portal es como abrir una ventanita dentro de esta tela que me permite ver ese otro plano dimensional. Cuando se llega a esta experiencia cercana a la muerte, estamos en esa telita y por eso las personas pueden lograr ver hacia el otro plano. Muchas veces sí puede existir espíritus familiares esperándolos en el otro lado, pero muchas veces son proyecciones holográficas de lo que yo quiero ver que me espere allí. Por lo tanto, ángeles pueden existir, claro, los ángeles siempre están esperándonos allí, porque ellos son los que nos ayudan en todo el proceso, tanto acá como en el otro plano. Por eso se habla de Azrael, que es el que tiene las puertas de cuando trascendemos. Miguel Arcángel es también comandante y nos recibe dentro de este proceso álmico, por eso se dice que él tiene la justicia o la balanza. En esta balanza lo que se hace es pesar, que también, si ustedes miran, por ejemplo, en la cultura egipcia, se tenía el mismo concepto de la balanza y pesar el corazón y la pluma para saber si podía trascender al otro plano o se devolvía porque no había logrado hacer lo que se tenía que hacer. Este mismo ejercicio lo hace Miguel en el otro plano cuando trascendemos o cuando desencarnamos. Entonces, ¿pueden existir espíritus familiares? Sí, pueden existir. Aquellos que no han logrado encarnar nuevamente porque tienen algún pendiente dentro de su proceso, ¿sí? Pero ángeles también pueden existir, que son los que nos ayudan a entender este traspaso de dimensión, el entender que ya no estoy encarnado acá y que estoy en un proceso de este plano o interplano dimensional que me permite mirar, hacer una evaluación, una introspección, que es lo que en la Iglesia Católica llamamos el purgatorio, ¿cierto? Este tiempo, que para nosotros es un tiempo lineal porque así lo medimos, pero allí no existe el tiempo. Es atemporal esa dimensión. Entonces allí se toma ese espacio para hacer como mi acto de contrición de qué hice, qué no hice, qué quiero cambiar y qué no quiero cambiar, y hacer la petición a Dios o al Creador de volver a encarnar para poder resarcir o seguir en la evolución de lo que no pude evolucionar en esta vida. Entonces eso es lo que sucede cuando se ve esta luz. Es como la ventanita de ese otro plano que me permite o irme y seguir el proceso si desencarno o devolverme y quedarme acá. Muchas personas que se devuelven incluso tienen apertura en sus capacidades extrasensoriales, y muchas personas que han logrado tener esta experiencia cuando se devuelven empiezan a tener percepción energética, percepción extrasensorial mucho más clara porque ya tuvieron como ese contacto con ese otro plano. Hombre, qué bueno que uno ya empieza a ver personajes como cardenales y cosas, hasta el mismo Papa, hablando de que no es tanta herejía hablar de que los ángeles son extraterrestres y cosas de este estilo. Pero es que no hay otra forma. Un ángel no nació en la Tierra, sino el que no haya nacido en la Tierra o el que no haya existido en la Tierra definitivamente es un extraterrestre. Pero oírselo decir a un cura ya es un tema trascendente, porque es que yo insisto, y se lo digo a los pastores y se lo digo a los sacerdotes, nada es herejía, porque mientras más descubrimos cosas, más grande y más poderoso es Dios. Mira, el cardenal Corrado Balducci fue amigo personal del Papa Juan Pablo II. El Papa siempre le decía a las personas que rodearan, cuando él esté hablando en televisión o en la radio italiana, me informan, porque quiero escucharlo. Porque hablaba de temas muy interesantes y él hablaba mucho de los extraterrestres. Y entre otras cosas decía, esta es una palabra, una frase, los ángeles del pasado pueden ser los extraterrestres de hoy. Los ángeles de hoy fueron los extraterrestres del pasado, o los extraterrestres del pasado son los ángeles de hoy. ¿Por qué? Porque los ángeles son eso, son extraterrestres, son seres que nunca han estado encarnados en este plano. Por lo tanto, tanto los ángeles como los guías espirituales, como maestros ascendidos, muchos
se pueden considerar extraterrestres. Recuerden que la palabra extraterrestre es simplemente que no está en este plano terrestre y material. Los ángeles nunca han estado encarnados, ¿cierto? El concepto de que se hablaba, incluso dentro de Enoch, se habla de que Enoch se convirtió en Metatrón y que entonces el ángel vino y que el mismo Jesús es el Miguel Arcángel. Es un concepto un poquito complicado y eso tendría tela para otro programa muy puntual. Y es simplemente que yo pienso que se tiene la conexión con esta energía y se traen, como yo lo hablaba hace un momento, la esencia de lo que ese ángel es o representa en esencia. ¿Listo? Metatrón, Miguel o quien sea. Pero que los ángeles hayan estado encarnados en este planeta, no lo necesitan. No es su función, no es su misión. No están para eso. Por lo tanto, muchos de los extraterrestres que vieron en el pasado fueron ángeles, o muchos ángeles que vieron en el pasado fueron extraterrestres, igual en este momento. Muchas de las apariciones que pensamos que son ángeles son extraterrestres, son otros seres de luz diferentes que pueden materializarse y mostrarse y utilizar diferentes formas. Por lo tanto, muchos posibles seres extraterrestres de luz que quieren también ayudarnos. Si vienen y se muestran de la forma como realmente son, pues nosotros no vamos a entender o nos vamos a asustar o no sabemos cómo vamos a reaccionar. Pero si ya ellos son conscientes que para nosotros la figura que tenemos como ángeles son seres de luz que nos ayudan, ¿cómo se mostrarían? Como ángeles. ¿Ven? Y no necesariamente es el ángel real, sino es un ser de luz que viene y se muestra de manera holográfica como un ángel para que yo tenga la sensación que es un ser de luz amigable que viene a ayudarme. Hay una cosa que es como coincidente en muchas personas que han tenido abducciones o que han tenido conexiones con ángeles o con extraterrestres, es que todos mandan un mensaje. Todos mandan un mensaje y los mensajes se parecen mucho. Mensajes de autoconciencia, mensajes de entenderse mejor. ¿Cuál es particularmente el mensaje que nos mandan estos seres según tú, Isabel? Yo te soy muy honesta y yo no hago ese tipo de canalización pidiendo eso. O sea, yo creo que en redes sociales existe y si uno busca respecto a contactados reales de estos seres hablando de estos mensajes, ya estamos inundados como del mensaje real. Por lo tanto, para mí, el mensaje día a día es el que dio el Maestro Jesús y es el amor. Y en esa vibración de amor es que confluye todo lo que debemos o lo que venimos a hacer. Para esto están nuestros ángeles, para ayudarnos a vibrar en amor. Cuando tú vibras en amor, que está muy mal entendida la palabra, muy desvirtuada, muy mal utilizada, ¿cierto? Porque esa falta, nosotros buscamos el amor afuera. Entonces yo busco quien me ame, quien me dé, quien me haga, quien me. Entonces cuando yo le quito ese me, se convierte en esta esencia. Y lo primero que debemos buscar es ese amor propio. Por falta de amor propio cometemos muchísimos errores en la vida. Por falta de amor propio afectamos y dañamos a otro ser humano. Y es porque no me amo tanto, no me amo a mí, pues mucho menos voy a amar a mi persona cercana, a mi vecino, a mi familia, a mi planeta, a mi energía, etc. Entonces yo pienso que muchos de los seres de luz que han logrado tener esta canalización es con contactados, que yo no me considero contactada, yo hago canalización del ángel de la guarda en mis consultas para la persona, pero es algo muy personal, o sea, lo que tus ángeles te dicen a ti. Pero a nivel humanidad yo pienso que estos seres de luz, ángeles o guías, lo que nos están diciendo a gritos desde casi que el inicio de la humanidad es: vibren en amor. Amor hacia ustedes mismos y amor hacia su energía, su planeta, de lo que están hechos. Si yo amo mi energía y amo la energía de mi planeta, pues no le hago daño al planeta. Si yo me amo, como el primer mandamiento,
amar a Dios como a todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, si yo me amo, pues yo no me hago daño, no le hago daño a mi cuerpo, no le hago daño a mi energía, no le hago daño a mi mente, a mi emoción, no albergo cosas negativas. Yo siempre les digo a mis pacientes, ¿ustedes aman su casa? Sí, y su casa la limpian, barren, asean o viven en la basura. No, yo le hago aseo todo el tiempo. Si le hace aseo a su casa, ¿por qué no le hace aseo a su templo, a su cuerpo? Háganle aseo a su cuerpo. Límpienla, limpien su cuerpo de pensamientos negativos, de emociones negativas, de sentimientos negativos. Y van a ver cómo su vida les cambia por arte de magia. Hombre, Edison, ¿no te ha pasado que muchas veces conoces a alguien y te sientes tan cómodo con él? Y dices, wow, y es como fascinación. No porque esté bonita o esté bonito, no, es porque sientes que tienes una energía bacana, que estás en una comunión con una persona, pero también te ha pasado que sientes que una persona como que tú dices, Una energía "Uy, ¿qué es esto? impresionante. Yo no Y soporto chuzos esto". en el corazón. Y te Exactamente. chuzan el corazón. Y eso que nosotros no tenemos esa capacidad de percibirlo, pero la pregunta es, preguntarle a Isabel, ¿qué se siente estar al lado de un ángel de luz y qué se siente estar al lado de un ángel oscuro? ¿Cuál es la percepción? Nosotros somos, repito, termómetros energéticos. Y ese termómetro energético, así como soy energía, recibe la energía tanto de un ser de luz como de un ser de oscuridad. El ser de luz, como lo hablábamos, es esencia de ¿qué? De amor, de paz, de iluminación, de tranquilidad, de serenidad. Por lo tanto, lo que tú puedes sentir si estás cerca de un ser de luz o un ángel o un guía es que te invade una energía de amor. Nosotros no solamente lloramos por sufrimiento, por dolor, lloramos por felicidad. Y a veces cuando tú estás en presencia de esta energía, sientes esa fuerza que es como si quisieras llorar de felicidad. Automáticamente se te dibuja una sonrisa en la boca si tú no lo busques, no te da, eso es inconsciente. Entonces, felicidad, tranquilidad, paz, amor, eso se siente. ¿Qué puedes percibir a nivel de tus sentidos? Calidez, olores a flores, a inciensos, a flores, pero ojo, o flores frescas, porque si huelen a flores de cementerio, que son las flores marchitas que tienen su olor característico, pues estamos hablando de un ser de oscuridad o de un viaje astral, ¿cierto? Entonces, siempre que se está en presencia o que viene un ser de luz, se sienten todo ese tipo de cosas. Se pueden incluso escuchar notas musicales suaves, porque recuerden que la energía es vibración y la vibración genera sonido. Por eso a veces también se escuchan, yo escuché, se habla incluso del canto de los ángeles, es por eso. Por eso a veces se dibujan los ángeles con arpas, con instrumentos musicales, y es porque la energía es vibración y se transmite por esta onda vibratoria. Entonces pueden ser sonidos suaves, sonidos armoniosos. Eso se siente. Con una energía de oscuridad o con una energía de un bajo astral o una energía densa, automáticamente sientes miedo. Por eso cuando me dices que vino un ángel y yo sentí miedo, no era un ángel, no era un ángel. Es que vino mi papá y me sentí miedo, no era tu papá. Los seres de oscuridad se pueden manifestar o pueden mostrarte a ti una proyección holográfica de un ser querido tuyo para que tú tengas confianza y puedas acercarte. Recuerden que en una investigación nosotros hablamos, ojo si ustedes ven figura de niños en una investigación, en una casa o porque pueden ser camuflajes de energías negativas que quieren absorber tu energía y se muestran de un niño porque ¿quién no va a tener la conexión con un niño o a querer abrazarlo o a querer tener esa apertura astral de preguntarle por qué estás aquí, qué quieres, te ayudo? Pero háganle caso a su sensación de miedo, bajones en la parte de la temperatura, escalofrío, que se te eriza la piel, que se te empieza a acelerar el corazón, pero de miedo. Igual que las lágrimas, el corazón se acelera por felicidad y también se acelera por temor. Tienen que aprender a diferenciar esas dos. Olores
a podrido, a comida podrida, olores a basura, a carne en descomposición, olores a flores de cementerio. Todos esos olores fétidos pueden ser evidencia de una energía de un bajo astral, un ser, si se puede llamar demoníaco, o una energía negativa. Y bueno, cerramos este programa, Iván, este programa tan interesante. Hemos hablado de todo, de los ángeles, del arcángel. Ángeles y demonios. Ángeles y demonios, ¿cierto? Y yo creo que esa es la polaridad, lo interesante de este planeta Tierra, ¿sabes? Yo pienso que sin esa polaridad nosotros nunca evolucionaríamos. ¿Sabes lo que más me asusta a mí? Es que, y esto se lo digo pues a cada quien para que lo reflexione, los ángeles y los demonios no necesariamente están afuera, están adentro. De uno mismo. De uno mismo. De uno mismo. Y ese es el gran dilema que uno tiene que sortear en la vida. Porque viven en ti. Y tú les das de comer al uno o al otro. Tú decides. Tú decides a quién quieres alimentar. Si tus ángeles, si tu ángel o a tu demonio. Esa es como la reflexión. Muchas gracias por esta sintonía que nos dan. Qué bueno, nosotros nos entretenemos aquí hablando pues, de muchas cosas que hemos estudiado, que muchas personas nos regalan también. Ahí están nuestras redes sociales. No, y gracias a Isabel Goyeneche, una Claro. gran especialista, una persona que ha ayudado a muchísimas personas, una persona muy especial. Nuestras redes sociales, canal de YouTube, nuestros programas completos los pueden repetir. Y nos visitan en todas nuestras redes sociales, Iván. Feliz viaje por las estrellas. Hasta pronto.